Buenos días a todo el mundo. Bueno, como dicen en las películas, 2 años después nos encontramos aquí y en un espacio, una plataforma, un foro que pretende ser un punto de encuentro, de debate, de análisis de las tendencias del sector. Este fórum, que estamos en su 4ª edición, es un punto de encuentro, como os decía, que se está consolidando en el marco de la Feria Iberzo-Propet y que intentamos tratar los temas de fondo que atañen al sector y que, de alguna manera, rigen las directrices de este sector, ¿no? Este fórum está dividido en 2 jornadas, de jueves y viernes. La jornada del jueves es una jornada que hemos, arran del tema del proyecto de ley, del anteproyecto de ley presentado por la nueva Dirección General de Protección Animal, creemos que vale la pena un poco repensar el sector y bueno, ver un poquito la raíz de la cuestión, ¿no? Porque el tema de los animalistas, con la falsa confrontación del animalista o el animalista profesional, hay puntos de un poco, bueno, pues que chirrían, como el tema del comercio, etcétera, que yo creo que necesitan aglutinar todos los poderes fácticos, ¿no?, del sector, todos los actores del sector. Intentamos, desde esta concordia, pues intentar crear soluciones y nuevas propuestas. Y la segunda jornada del viernes es una propuesta mucho más de tipo empresarial, más de tipo de análisis de mercado, de cómo es un punto de venta, cómo es el comprador de este punto de venta, en fin, y todos los factores que influyen en la dinámica de lo que es el comercio del pet care en España, ¿no? Dicho esto, como vamos con un pelín de retraso, porque la primera ponencia y el primer día ya se sabe que siempre surgen cosillas, agradecer muchísimo a los ponentes, a la organización, a Iberzo-Propet, a todas las empresas participantes, porque sin ellos, como se dice usualmente, nada sería posible, y muchísimas gracias a ustedes por asistir a este evento. Gracias. Bueno, buenos días. Bienvenidos todos a esta primera mesa redonda que va a tratar sobre la carga normativa que estamos todos sufriendo, que estamos todos teniendo sobre el animal vivo, ¿no? Entonces os voy a presentar primero a los asistentes a esta primera mesa redonda. De izquierda a derecha tenemos a María Girona, que es presidenta de la sección de Derecho de los Animales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, fundadora y presidenta de la Asociación para la Defensa de Víctimas de Injusticias, APADEVI, fundadora del Santuario Libertad para Animales Maltratados. Luego está Celia Amparo Lacalle, abogada, miembro del Consejo Asesor de la Sección de Derechos de los Animales del ICAM, que es el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, presidenta de la Asociación Abrazo Animal, que gestiona el Centro Municipal de Atención Animal del Ayuntamiento de Las Rozas, en Madrid. Luego está Marta Merchán, responsable de Políticas Públicas de APP Primadomus, licenciada en Lingüística y Traducción por la Universidad de Surrey, de Reino Unido, y técnico de Comercio Exterior por la Cámara de Comercio de Madrid. Es docente y coordinadora de Infocircos y coordinadora de la Coalición para el Listado Positivo. José María López, licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia, presidente de la Asociación Herpetológica Sogeva y luego vocal de la Junta Federación Fauna y director editorial especializado en naturaleza. Y por último tenemos a Claudia Comte, que es directora del Departamento Legal del Grupo Skypet, que lo forman, como ya sabéis, Kiboco, Tienda Animal, Clivet y Clínica Animal. Pues hechas las presentaciones, empezamos por María, si te parece bien, y hacemos la primera pregunta. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué opinas del anteproyecto de ley de protección de derechos de los animales? Y si crees que técnicamente hablando se ha elaborado correctamente. Bueno, las dos preguntas son muy largas, es decir, la primera es más corta, pero si lo hilamos con la segunda ya es bastante larga. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la organización por invitarme y por dar la oportunidad de exponer nuestro punto de vista desde el Colegio de Abogados. Bueno, mi visión quizás sea muy crítica, ¿no?, con la normativa que se está teniendo ahora encima de la mesa, que todos sabemos que hay una propuesta de reforma del Código Penal, el Código Civil que se ha reformado ahora que entró en vigor el día 5 de enero, y ahora pues la propuesta de ley de bienestar animal, además de otras que ha habido recientemente, ¿no?
Bueno, pues como digo, mi visión quizás sea muy crítica porque soy una defensora a ultranza de los derechos de los animales y no quiero decir que los demás no lo sean, pero mi visión, pues lo que digo quizás sea demasiado crítica. Lo que sí veo muy bueno en esta ley es el listado positivo, eso me parece que es un avance muy grande. Lógicamente esta ley supone un avance, un paso muy grande para los derechos de los animales, porque hasta la entrada en vigor del Código Civil, el tener en cuenta el bienestar animal, bueno, pues dependía un poco de la persona que lo llevara a cabo, incluso del legislador, ¿no? Incluso del juez que aplicara el derecho. Pero ahora es un mandato. El Código Civil establece en su preámbulo, en el punto 2, que todo el ordenamiento jurídico tendrá que tener en cuenta el bienestar de los animales. Por tanto, es un mandato legal. Ya lo era antes con el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pero parece ser que hasta que no se ve en el ordenamiento interno, pues no se lleva a cabo como tal, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, como digo, es un gran avance, pero mi visión, ya, como digo, es un poco crítica. No se puede legislar para todos. Es decir, no se puede tener contento a todo el mundo. Si se legisla teniendo en cuenta el bienestar de los animales y otra serie de normas que hay que respetar, no se puede contentar a todo el mundo. A mi modo de ver, no se puede excepcionar los perros de caza, porque además hay contradicciones en la propia ley, ¿no? Primero, en el artículo 44 dice que todos los perros son perros, y luego hay excepciones, ¿no? Estos perros ya los de vigilancia de pastoreo, de ganado y demás. Entonces, claro, si también en el artículo 1.3b excepciona los animales de producción de esta ley, de la Ley de Protección Animal, no se puede, a mi modo de ver, incluir en los planes y decisiones al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porque esos animales que están incluidos en ese ministerio estarían fuera del alcance, del ámbito de aplicación de esta ley. Entonces, bueno, también echo de menos en esta ley, a grosso modo, mecanismos suficientes de control. Es decir, por ejemplo, establece en el artículo 75 y 76 inspecciones bienales. Pues me parecen insuficientes. Pero claro, por ejemplo, cuando habla de los planes de evacuación o del registro de todos los animales, ¿qué mecanismos se han previsto? Yo lo echo de menos. Para, por ejemplo, cuando haya que evacuar una zona, ¿cómo sabes los animales que están en zulos? Que hay muchísimos animales en zulos sin registrar, sin que nadie sepa de su existencia. ¿Cómo vas a desalojarlos ante una catástrofe si no sabes que existen? Es decir, previamente tiene que haber un mecanismo de control para que todos los animales estén registrados, incluidos los que, como digo, están en zulos, los de las realas, porque, a ver, habrá cazadores que los tengan bien, yo no lo pongo en duda, pero hay muchísimos que tienen 20 perros y tienen registrados 2. Los otros 18 van criando y criando y criando, los demás van desapareciendo, nadie sabe de ellos, y uno aparece un día en un árbol y otro aparece en una cuneta y otros no aparecen. Entonces, ¿qué mecanismo de control se establece para que todos los animales estén registrados? Que está muy bien que haya un registro, pero como obligas a la gente a registrarlos. Eso es un punto que yo veo bastante, bueno, pues una carencia que yo veo en esta ley. Perdona, María, que te interrumpa. Cuando dices todos los animales, ¿dices todos los animales o estás hablando de perros y gatos? Hablo de todos los animales que puedan ser de compañía y los domésticos. Es decir, si yo tengo, un ejemplo, 5 caballos, yo tengo que tener registrado mis 5 caballos. Sí, pero si tienes un anfibio, por ejemplo... Bueno, pues en el tema anfibio yo juraría, vamos, mi opinión es que todos los animales tienen que estar registrados, porque si hay ha ocurrido, que ha habido, ahora en Canarias lo hemos visto, una señora que dijo, es que tengo 5 tortugas en mi casa. Eso porque la señora lo quiso decir. Si no lo dice, es decir, a mi modo de ver, todos los animales tienen que constar en un registro. Todos los seres vivos tienen que estar en un registro. Es mi modo de ver, porque todos los seres vivos hay que saber que existen y que tienen protección. Si hay problemas de identificación y si no identificas no puedes registrar. Claro, exactamente. Es decir, técnicamente es muy difícil identificar según qué animales. Claro. Vuelvo, peces, por ejemplo, anfibios, algún reptil. Claro. Hay unos que sí, otros no. El problema también está por ahí, por la identificación. Hombre, es que el registro viene por la identificación, lógicamente, va íntimamente unido. Tienes que identificar a tus animales para poderlos registrar. Para mí, mi opinión personal es que deberían estar todos, porque todos los seres, ahora mismo el Código Civil, el nuevo Código Civil, en su artículo 333 bis, dice que todos los animales se consideran seres sintientes. Todos, sin excepción. Entonces, bueno, perdona que te interrumpa, correctamente dice dotados de sensibilidad. Sí, exacto. Que mira. No es lo mismo. Sí, bueno. A ver, lo tengo por aquí.
Mira, los animales son seres vivos dotados de sensibilidad, solo se le aplica el régimen jurídico de los bienes de las cosas en la medida que sea compatible con su naturaleza. Es decir, dotados de sensibilidad. La diferencia entre sentiencia y sensibilidad, todos lo sabemos, me imagino, sentiencia es sentir, y la sensibilidad es ser consciente, tener conciencia, esa es la diferencia, ¿no? Pero el artículo 333 bis no excepciona ningún animal, dice todos los animales son seres dotados de sensibilidad, por tanto, mi opinión personal es que todos deberían estar identificados y registrados. Muy bien, vamos justos de tiempo, tendríamos que... Porque esta es una discusión un poquito larga que lleva ya te lo he dicho. a cuestiones ya filosóficas, sí, etcétera. Si te parece, seguimos con la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué opinas del anteproyecto desde el punto de vista jurídico? O sea, puramente la estructura y si cumple con normativas ya existentes de rango superior. Pues bueno, yo aquí veo un choque con el principio de jerarquía normativa en muchos puntos de la norma, ¿vale? Yo me he hecho un borrador para que no se me olvide ningún punto. Por ejemplo, cuando habla en el lenguaje inclusivo, que me parece muy bien, pero el lenguaje inclusivo es una crítica personal, tiene que aplicarse con mucho cuidado, porque si hablas de niños y niñas y luego dices, por ejemplo, en los animales, los gatos, las colonias, que dependen del hombre para sobrevivir, tendríamos que decir del hombre y de la mujer, porque entonces solo protegeríamos a las colonias que protejan los hombres. Entonces, claro, si utilizamos lenguaje inclusivo hay que utilizarlo en todos los puntos o en ninguno. Pero claro, llega un jurista listo y dice, no, es que si aquí se aplica para niños y niñas, esta colonia la cuida una mujer y por tanto no está en la norma. Yo solo digo que un punto de cuidado que se puede aplicar, pero en todo, ¿vale? Por ejemplo, encuentro fallos en cuanto a el punto 3O, dice qué entidades son de protección, ¿no? Y no menciona las entidades de derecho. Y sin embargo, luego en el punto 58 y 62 sí que habla de las entidades de derecho, pero no se menciona en el punto anterior donde describe qué entidades hay. De hecho, yo cuando empecé a leer la norma dije, jolín, ¿y nosotros que somos una entidad de derecho? ¿Dónde estamos? Y hasta el punto 58 no encontré que realmente estábamos en la norma. Luego, cuando establece el sacrificio cero, aquí sí es evidente que se desconoce el principio de jerarquía normativa, porque el sacrificio de animales sanos está prohibido ya por el Código Penal, por el artículo 337. Es decir, penalmente lo han establecido así los jueces y tribunales de toda España. Solo hay dos casos en los que se puede sacrificar un animal. Y son, primero, que esté enfermo y que esa enfermedad sea incurable y le produzca sufrimiento, porque hay enfermedades incurables que permiten al animal vivir con calidad de vida. Otra, que sea un animal agresivo y que esa agresividad sea irreversible. Y luego, bueno, pues las excepciones típicas del Código Penal, es decir, pues que te esté la legítima defensa, que el animal te esté mordiendo el cuello, pero eso te ampararía también a agredir a una persona, ¿no? La legítima defensa, por ejemplo. Fuera de esos supuestos no se puede sacrificar animales. Por el principio de jerarquía normativa, porque la ley orgánica del Código Penal está por encima de cualquier ley autonómica. Entonces, porque una ley autonómica diga que a los 20 días se puede sacrificar, no se puede sacrificar. Está muy bien que se contemple en esta ley para los que no tengan claro este principio de jerarquía normativa, que pasa todos los días, lamentablemente, que se sacrifican animales en perreras, en veterinarios, en muchos sitios donde realmente es delito sacrificar animales. Luego contempla la figura del gato merodeador, pero no la prohíbe. Es decir, sin embargo, luego en el artículo 29 dice que los animales tienen que tener vigilancia diaria. Si yo suelto mi gato por el barrio y no sé lo que hace, ni dónde está, entonces ese gato merodeador no tiene la vigilancia. Es decir, ahí veo un poquito de contradicción. ¿Está prohibido que un gato salga de casa sin mi vigilancia o no? A mi modo de ver no queda claro. Luego lo de los planes de emergencia ya lo he comentado anteriormente. Luego, por ejemplo, el artículo 30, prohibiciones generales. Utilizarlos de forma ambulante, valiéndose de ellos para la mendicidad. El otro día nos fuimos a la calle Preciados porque había gente ejerciendo la mendicidad con animales. En la ley de Madrid, en la 416, está prohibido. Entonces llamamos a la policía municipal. ¿Y qué nos dijeron? Es que no se está valiendo del animal para mendigar. Simplemente vive con él y no lo va a dejar solo en la calle, pues lo tiene ahí al lado. Es decir, se está valiendo de él, porque mucha gente le da dinero por el perro, pero como no pone expresamente dame dinero para el perrito, pues no entra en el tipo de valiéndose de él, con lo cual estamos legalizando que el perro esté ahí todo el día atado, que estos perros muchos vienen de tráfico ilegal, en fin, que es otra historia. Y esto que has comentado de las comunidades autónomas, ¿cómo crees que lo van a armonizar?
porque tienen competencias. Sí, bueno, pero estamos en lo mismo que te comento, el principio de jerarquía normativa, es decir, las leyes se regulan por sí mismas en función de su rango. Entonces, hay una ley estatal, otra contradicción que veo en esta ley que dice salvo mejor, en las colonias felinas se refiere y dice salvo mejor criterio de las leyes autonómicas. No, esto es al contrario, prevalece la ley estatal frente a la ley autonómica. Sí, pero si tienen competencias. Pues entonces tendrán que regular las competencias, porque si esta ley es estatal, no puede entrar en contradicción con una ley autonómica, porque prevalece la ley estatal. Ahí viene el problema. Ahí está, entonces hay que prever estos mecanismos para que la ley se pueda llevar a cabo. ¿Qué crees que es, una ley de armonización o una ley de mínimos? Yo creo que es una ley de mínimos y bastante mínimos. A partir de aquí hay que, bueno, tiene bastantes carencias, ya digo, es un avance, por supuesto, pero creo que hay mucho que limar. Y sobre todo el tema del Ministerio de Agricultura, yo... Es que como si, bueno, aquí iba a poner un ejemplo bastante crudo, pero bueno, me lo callo. Luego, por ejemplo, el 31, obligaciones de que los animales gregarios no estén solos. Se refiere también a los caballos. Los caballos son animales gregarios, viven en manada, necesitan vivir en manada. Y está muy normalizado que un caballo se tire meses y meses y meses solo en una cuadra. Esto se refiere a los caballos también. A partir de ahora ya no podemos tener un caballo en una cuadra. Yo no los tengo en la cuadra, mis santuarios están todos libres, en manada, lógicamente, pero muchísima gente los tiene. Entonces, yo con esto podemos ir denunciando a todos los caballos que estén en cuadras. A mi modo de ver, van contra su naturaleza, pero ahí están, ¿no? Bueno, María, tenemos que dejarlo aquí porque se nos va el tiempo. Celia, danos la visión de las protectoras con respecto a... Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarnos. Como se ha comentado, la Asociación Abrazo Animal gestionamos el Centro de Atención Animal del Ayuntamiento de Las Rozas. Como nos vamos a centrar en la ley nacional, a ver, nuestra visión es que esta ley es bastante similar a la ley de la Comunidad de Madrid. Hay una serie de mínimos que creemos que en todo el Estado español se deben de cumplir. Como todo, es mejorable, pero sí que es verdad que ya se tiene en cuenta este animal, aparte de lo que ha especificado María en el Código Civil, como un ser sensible, o sea, dotado de sensibilidad. Se tiene en cuenta de forma continuada no tanto la parte solo física del animal, sino también como la parte etológica y psicológica del animal. Y en este sentido, la verdad es que creemos que es un gran avance. Que se refleje el sacrificio cero, donde la Comunidad de Madrid fue pues la primera comunidad, ¿no?, en donde se tuvo en cuenta todo esto, va a suponer que en el resto del territorio nacional se inicien una serie de campañas importantes, sobre todo campañas de educación, concienciación, sensibilización, que se realicen unos protocolos importantes en los centros de atención y espero en todo el territorio nacional de bienestar animal y sobre todo en centros con sus núcleos zoológicos. Si todos ponemos de nuestra parte, todas estas campañas, por ejemplo, tanto de identificación del animal, campañas de esterilización, campañas en definitiva de educar a la población desde jovencitos. Nosotros, por ejemplo, en Las Rozas estamos yendo a los colegios desde que los niños son pequeños para que sepan realmente lo que es un animal, un perro, un gato, en este caso un hurón, un conejo, ¿vale? Independientemente de que lo recoja la ley nacional o no lo recoja, saber todas sus necesidades, tanto físicas y psicológicas, y en este contexto creo que la ley está reflejada bastante bien. Sí que es verdad que luego tendremos que estar todos muy pendientes del reglamento, pero hay unos mínimos que se tienen que cumplir en todo el territorio nacional. Antes, hablando con la compañera, es verdad que cuando la Ley 4/2016 de la Comunidad de Madrid, de 22 de julio de protección de animales de compañía de la Comunidad Autónoma de Madrid, entró en vigor en el 2017, al principio, ¿verdad?, todo el mundo estaba como un poco alterado y, sin embargo, lo que han hecho sectores que a lo mejor directamente, aunque
creo y entiendo que todos lo que queremos es la protección y el bienestar animal, pero que se dedican a lo mejor más al comercio minorista y demás, pudieron ver cómo nos podemos adecuar a los nuevos, bueno, pues a los nuevos tiempos, a lo que realmente es un animal, ¿no? A la educación y demás. Y en este sentido creo que en estas tiendas, por ejemplo, se pueden presentar fotografías, se pueden presentar pantallas de los animales, se puede venir directamente a estos centros a ver las realidades de lo que está sucediendo, y creo que es un avance. En definitiva, la ley creo que es un avance. Todo es mejorable, es un avance y es muy similar a la de la Comunidad de Madrid, y creo que aquí las cosas están funcionando bastante bien. Y siguiendo el hilo de lo que estás diciendo, ¿cómo ves que la ley no permita la colaboración de los minoristas, del comercio minorista en la adopción de animales? Cosa que ahora se está produciendo y está funcionando bien. Es un contrasentido. Bueno, ¿no? vamos a ver. Una cosa es que, como es lógico y como ser sensible, no queramos que esos animales estén presentados en urnas, porque en el fondo, si no, también seguiríamos hablando de la compraventa, ¿no? O sea, hay una sensibilidad, no es solo la parte física del animal, sino la parte etológica. Muchas veces es que el que estén ahí, pues desde nuestro punto de vista y sin ser animalistas estrictos, realmente eso no es digno para el animal. ¿Pero esto no es una visión un poco humanista? Puedes calificarlo... Porque quizás estamos mirando al animal como si fuera una persona. No, para nada, ni muchísimo menos. O sea, nosotros, por ejemplo, en el centro, dentro de nuestros protocolos, ¿vale?, que salen los animales educados, teniendo en cuenta su parte física, etológica, además, sí que hemos visto animales, y no hace falta para eso ser muy humanista, en urnas, muy estresados. Sí, bueno, porque claro, hay de todo, evidentemente, Muy como en todos los estresados. sectores. Pero en Entonces, yo cambio creo hay que algunos que los tienen muy bien. Hay que actualizarse, claro, pero la realidad es cómo están los centros. A nosotros también nos llegan muchos animales productos de la compraventa. No os vayáis a creer que solo llegan animales abandonados, cruzados, con o sin raza, ¿vale? Incluso en muchos de los casos nos han llegado con cartillas, o sea, quiero decir, cuando hemos localizado con un pedigrí, no es que ya no lo podemos tener, bueno, un largo etcétera. Entonces, aquí lo que se pide, por favor, es, vamos a actualizarnos a los tiempos. Si es un ser sensible y si lo que no queremos es que la gente adquiera, que me imagino que esto, ninguno estamos de acuerdo en que la gente adquiera animales por impulso, tenemos siempre unas pantallas estupendas, se pueden realizar charlas de asociaciones protectoras serias que cumplan con la legislación vigente, se puede colaborar de otras muchas maneras, no es necesario tener expuesto ahí al animal. O sea, que veríais bien que las tiendas dieran animales en adopción colaborando con protectoras, pero sin tenerlos expuestos en la tienda. A base de sistemas audiovisuales. A ver, hay otros sistemas, efectivamente. A nosotros la idea de llegar, ponerlo en una urna, viene un particular, ¿no?, que muchas veces lo ve por impulso, incluso porque le da pena la situación, sin meditar mucho. Por ejemplo, nosotros en nuestro protocolo primero hay un contrato de acogida previo a ello tenemos, bueno, pues hacemos un cuestionario preadopción con muchas preguntas que muchas de las veces a esa persona que quiere adquirir el animal se da cuenta que no es el momento, que un animal puede durar 18 años, que a lo mejor va a cambiar muchos aspectos de su vida. Entonces sí que nos parece fenomenal que en las tiendas se expongan fotos, se expongan y que contacten con nosotros, que vengan y que realicen un protocolo serio, un cuestionario preadopción, que conozcan al animal, que incluso vean, aparte de la parte física, toda la parte etológica, educacional, que estén con el educador canino, que cuando el animal se va a la casa ya hay una adecuación perfecta. Y nosotros, en nuestra experiencia, sabemos encontrar a esa familia afín con ese perro con el que estamos tratando a diario y viceversa, para que la adopción sea perfecta. Pero este trabajo también lo podría hacer una tienda. Tendría la disponibilidad, te puedo decir lo que puede
En nuestro caso, ya yo te hay puedo quien lo decir, está, quien en lo está nuestro haciendo. caso, Aquí tenemos un ejemplo. En nuestro caso yo te puedo decir lo que cuesta, el tiempo que cuesta en hacer una adecuación perfecta de un perro a una familia. Luego la escucharé a ver cómo lo están haciendo. Muy bien. Pero mínimo, mira, el proceso de acogida antes de la adopción definitiva son 15 días. Antes de eso ya han trabajado con el perro desde el punto de vista educacional. La familia ha estado viniendo a ver el perro. En el momento que el perro, ahora te estoy hablando de un perro, se va a la casa, ya conoce perfectamente con la familia con la que se marcha. Si esto lo puede hacer una tienda con todos estos tiempos, yo realmente Hombre, un proceso de maduración de compra de un animal, hablamos perro y gato, es media 2 semanas, 2-3 semanas. Esto hay estadística. Sí, pero estar con él, conocerle a él, ese curso de educación, con ese perro concreto, es que cada animal hay que individualizarlo, son completamente distintos. Bien, entendido. Y con respecto a lo que han añadido últimamente al anteproyecto de que las protectoras van a poder, o sea, las tiendas no van a poder vender animales, pero las protectoras sí. Primero, las protectoras jamás venden animales. Pero entonces lo recoge la ley. Bueno, pues las protectoras a día de hoy no venden animales, ¿vale? Entonces, si ha habido alguna modificación, esa parte realmente yo no la he visto tal cual. ¿Tú la has visto, María? ¿Habla de la transmisión onerosa o...? Sí que lo recoge, sí, pero textualmente. Los Vale. criadores y las protectoras van a poder vender animales. A lo mejor al decir No, yo creo que no quiere decir, claro. refiere al pago por la adopción. A lo mejor no lo sé. Pero me extraña esa es Pone, otra de las cosas. pone venta. Sí, bueno, pone transmisión, incluso donación con certificado de donación, que esa Claro. es otra, eso tributa o no tributa, es que también... Eso es distinto, ¿vale? Sí, de pero todas pone maneras, venta. ahora. Bueno, En cualquier caso. Marta. Muchas gracias, Celia. A vosotros. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opino? Añádenos cosas a lo que ya hemos hablado. Bueno, yo en este área concreta no entro mucho, vosotros sabéis, nuestra área de trabajo son los animales salvajes, exóticos. Sí. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, para nosotros el anteproyecto de ley es bastante positivo, puesto que incluye los 2 puntos en los que nosotros hemos contribuido en la elaboración del anteproyecto y que están reflejados a día de hoy en el texto, que es la prohibición de la utilización de animales salvajes en circos y los listados positivos. Para nosotros, bueno, pues eran 2 piezas claves y están ahí, con lo cual nuestra valoración, ciñéndonos a la parte de animales salvajes exóticos, es positiva. Pero en cuanto a los animales silvestres, que los prohíben todos, claro, ahí no tienen en cuenta, por ejemplo, la acuariofilia marina, que todos son animales silvestres. O sea, es toda una industria con todo lo que lleva de equipamientos, etcétera, que desaparece. Porque hoy por hoy se está avanzando mucho, pero solo hay un 5% de animales que se pueden criar en cautividad. Entonces dependemos, hay cuotas, está todo regulado, las que están protegidas por CITES lo están, cada país tiene sus cuotas, está perfectamente regulado. Pero claro, si prohibimos generalizando todos los animales silvestres, se acabó la acuariofilia marina. A ver, lo que pasa, o sea, no se prohíben todos los animales silvestres, lo que se está adoptando es un sistema, insisto, basado en listados positivos. ¿En qué consiste el sistema de regulación del comercio y la tenencia de animales de compañía? Bueno, pues consiste en elaborar unos listados, unas listas blancas o positivas en las que se incluyen las especies que a partir de ese momento se consideran, bueno, se permiten, ¿no?, para tener como animales de compañía y por tanto son aquellas con las que se puede comerciar, para que su fin sea tenerlos como animales de compañía. Esta es la parte. Perdona, estamos hablando de 2 cosas diferentes. Uno es el listado positivo, que está claro, es un listado que es lo que se va a poder comercializar, tener, etcétera. Pero es que luego prohíbe textualmente los animales silvestres. Prohíbe la cría, la importación, ¿te refieres? Claro. Con excepciones. Con excepciones. Yo no le he visto ninguna excepción. Sí, habla de excepciones en cuanto a programas de conservación. Claro, pero la Bueno. acuariofilia marina no es un programa de conservación, es toda una industria
que además está regulada y que está funcionando sin ningún problema, ni está causando, creo, ningún daño, porque en cuanto se detecta una especie que parece ser que está pues, deteriorándose, automáticamente se mete en CITES y se prohíbe, o se regula. A ver, lo que pasa es que, bueno, primero que de CITES tendríamos mucho de lo que hablar, o sea, las cosas en CITES no funcionan jamás automáticamente, o sea, los procesos de CITES, desde que surge un problema hasta que se intenta aportar una solución, son tremendamente largos. CITES, además, al final cubre un minimísimo % de todas las especies que existen. O sea, CITES no cubre más que en torno al 5% de todas las especies que hay a nivel mundial. Y bueno, pero te vuelvo a llevar al tema de los listados positivos. O sea, ahora mismo lo que el anteproyecto recoge es un sistema basado en listados positivos. La segunda parte, que eso tendremos que esperar bueno, pues, que entre en vigor esta ley y se proceda al desarrollo reglamentario, y ahí es donde se empiezan a elaborar los listados concretos. Son listados que normalmente se tendrán que trabajar por tipos de especies, pues de mamíferos, de reptiles, de aves, etcétera, etcétera. Y en ese momento, y entonces como te decía, o sea, para nosotros lo fundamental es que ese sistema apareciera recogido en esta ley y que además los criterios y que además la elaboración posterior de los listados positivos partieran de un comité científico. O sea, para nosotros es muy importante y me parece muy razonable y muy coherente que para que de verdad los listados positivos puedan cumplir su función estén fundamentados en parámetros de carácter científico. El problema de los comités científicos es que no suelen ser imparciales, porque solo te puedes referir al MITECO y claro, todos los que están en los comités científicos son ecologistas. Entonces de ahí salen unos informes, y tenemos muchos ejemplos de ello, que no aguantan un análisis científico de ninguna manera. Y no es por criticar, es por poner una situación. Entonces lo que habría que hacer es hacer comités científicos imparciales. Totalmente, que allí estuviera todo el mundo. Totalmente de acuerdo, en eso estamos totalmente de acuerdo. De hecho, te diré que para la elaboración del capítulo de listados positivos en el anteproyecto de ley, la formulación de ese capítulo surgió de un grupo de trabajo en el que hubo representantes, por supuesto, de la Dirección General de Derechos de los Animales, del MITER, el Ministerio para la Transición Ecológica, y del Ministerio de Agricultura. Muy bien. Y una última pregunta. ¿Tú crees que como está elaborado ahora el anteproyecto, los capítulos que toca, el capítulo que toca el listado positivo, cumple la normativa europea y las sentencias que hay, concretamente la Andivel, que la conoces perfectamente? Pues sí, desde el punto de vista en el que, como te decía, lo que se prevé es que la elaboración del listado positivo, o sea, de los listados positivos concretos, partan de un comité científico. Entonces, de un comité científico-técnico. La sentencia Andivel a la que tú te refieres, que bueno, pues fue cuando en su día en Bélgica, que fue el primer país que adoptó el sistema basado en listados positivos para regular el comercio y tenencia de animales de compañía, esto se disputó ante los tribunales europeos por parte del sector del comercio, ¿no?, de la industria del animal de compañía, y el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó pues, que el listado positivo belga no violaba el libre comercio entre los Estados miembros. Pero lo condicionaron bastante. Siempre que estuviera basado el listado positivo en criterios objetivos. En protección de la naturaleza. En criterios, y mamíferos exóticos. Estamos hablando de mamíferos exóticos, eso es. Entonces, siempre que estuviera basado en criterios objetivos no discriminatorios. Y de hecho, a partir de ese momento, el gobierno belga aprueba un nuevo Real Decreto, esto fue en 2008, creo recordar, o 2009, en el que adoptan el mismo listado positivo de mamíferos que previamente se había disputado entre los tribunales europeos, y lo único que se añade un mecanismo que para nosotros también es fundamental, en el que dé la posibilidad, evidentemente, de incluir y excluir especies de ese listado con posterioridad por parte de cualquier parte. Lo que no vemos claro desde el sector
es la parte de esa sentencia que protege al comercio intracomunitario, porque dice concretamente que la inclusión o exclusión de animales en el listado positivo ha de ser ágil. Y claro, tal como está planteado, por Real Decreto, Comité Científico, no sé qué, no es nada ágil. No es nada ágil, o sea, contradice totalmente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero esa es la parte que tiene que venir después. Eso ahora mismo no lo podemos valorar porque es que no se ha entrado en eso. Eso vendrá en el desarrollo reglamentario y entonces nos sentamos a hablarlo. Te lo digo porque sabes que hay varias sentencias en Holanda, en los Países Bajos, que lo tumbaron porque no cumplía la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En Holanda... Y no se llegaron a aprobar. A ver, en Holanda hay un sistema en vigor que regula el comercio y la tenencia de animales exóticos con animales de compañía en base a listados positivos. Esto se aprobó en el 2015 y sigue en vigor. Es la primera fase esta que te digo, ¿no? En la que estamos ahora o en el momento en el que se apruebe la ley aquí. Hay un sistema en vigor y ese sigue siendo válido. Esto es una confusión que se hace mucho, que nosotros siempre decimos que en Holanda hay un sistema basado en listados positivos y no es cierto. No, sí que es cierto. Es la segunda fase, que es esa en la que había que hacer, que se tiene que elaborar el listado positivo concreto y que efectivamente eso ha pasado. Y entonces las autoridades holandesas lo que echaron para atrás fue el listado positivo al que se llegó en ese momento porque consideraron que efectivamente no había habido una evaluación científica suficientemente independiente en la elaboración de esos. Y a mí me parece estupendo pues que eso se eche para atrás y ahora se está trabajando en un nuevo listado positivo en el que se está teniendo en cuenta ese aspecto. Pero eso no quiere decir que se haya echado para atrás el sistema basado en listados positivos. Del sistema, o sea, el desarrollo y la aplicación del listado positivo. De momento no puede haber aplicación puesto que no hay un listado, pero la base jurídica, la base legal está ahí y eso sigue en vigor en Holanda. Muy bien. Chema, ¿nos das la visión del conservacionismo? Bueno, buenos días a todos. Vamos a ver, yo me voy a remitir a lo que hicieron nuestros compañeros ecólogos de la Estación Biológica de Doñana. El 6 de octubre, cuando se presenta el primer borrador, lo primero que hacen es hacer un análisis del mismo y aproximadamente a los 15 días publican una carta en El País, que iban a ser unas alegaciones originalmente, en el que piden la retirada de este anteproyecto de ley. Firmado por 800 ecólogos, o sea, estamos hablando de la gente que se dedica a la conservación de las especies. Incluso hubo una limpieza de todas las firmas que hubo, porque solamente se dejaron las de los ecólogos, pero realmente llegaron a firmar, si mal no recuerdo, más de 4.000 científicos de todas las disciplinas. El proyecto de ley tiene un problema inicial de elaboración, que es que está escrito sin haberle preguntado absolutamente a nadie del sector conservacionista, ni a los veterinarios, que se han quejado amargamente de ello, ni las sociedades zoológicas, que todas pusieron escritos de protesta, por ejemplo la SECEM. Es decir, en el mundo conservacionista no gusta absolutamente nada. Algunos de los aspectos que más se critican, aparte de la invasión de competencias normativas, porque quien mucho abarca poco aprieta, es, por ejemplo, el manejo de las especies invasoras. Prácticamente lo imposibilita. Estamos hablando de la protección de las colonias de gatos, porque el gato es un animal doméstico que tiene que estar en los hogares, porque cuando estamos protegiendo al gato individuo, estamos enviando un ejército, entenderme, alienígena, de carnívoros que están acabando con la biodiversidad. Y esto es algo que, lógicamente, como conservacionistas no podemos dejar pasar. La protección de unos animales en detrimento de la protección de otros. Otra cosa que se criticó muchísimo por parte del sector científico es precisamente el listado positivo. Lo siento, pero es así. El listado positivo provoca una serie de problemas al acotar la cantidad de especies que se pueden mantener
en el sentido de que es muy difícil cumplir con ello. Hemos hablado de la sentencia Andibel, correcto, los criterios de inclusión tienen que ser objetivos y no discriminatorios, eso es cierto, pero nos topamos con otra serie de problemas. En España, según el nuevo anteproyecto, se pretende hacer un listado positivo de absolutamente todo. En Holanda, el listado positivo estuvo activo desde 2015 hasta 2017 como una lista que de verdad fue de mamíferos. Una sentencia de 2017, bueno, en realidad hay dos sentencias, la del Conejo y la del Munjak, hace que el CBB, que es un tribunal de alta instancia holandés, anule ese listado positivo e inste a las autoridades holandesas, que no tienen ningún problema, que elaboren otro. Estamos hablando de 2017. Entre 2017 y 2022 no han sido capaces de elaborar otro nuevo listado positivo. Es decir, llevamos 5 años de elaboración y solamente de mamíferos. La ley está diciendo que en un año tiene que haber un listado positivo de absolutamente todo. A ver, esto no es realista. Por otro lado, otra cosa que los científicos echan bastante en cara es el problema que genera generar un listado de especies de tal forma que muchas van a pasar a un limbo legal. Ahora mismo, cualquiera es libre de criar cualquier especie dentro de unos parámetros. En España no puedes tener primates, un particular no puede tener primates. Por legislación de núcleo zoológico, no, está prohibido. Por legislación de núcleo zoológico cualquiera no puede. No puedes tener grandes felinos por legislación de núcleo zoológico, no se lo dan a cualquiera. Otra cosa es que haya tráfico, pero claro, el tráfico es ilegal, entonces a partir de ahí lo que está regulado, pues siempre va a haber delincuentes, eso es algo lógico. Con un listado positivo, se quejaban los científicos de Doñana, hubiera sido imposible la recuperación de muchas aves. Por ejemplo, las tórtolas de socorro no estarían entre nosotros, el pez tequila no estaría entre nosotros, el queco crestado no estaría entre nosotros. Es decir, eso científicamente es un atraso. Otra de las cosas que desde el ámbito científico le echamos muchísimo en cara a la elaboración de la ley es que está escrita desde un punto de vista filosófico. Es lo que decías tú, Adolfo, el humanismo, ¿no? El humanismo que está destilando todo el tiempo la ley viene desde una ética basada en los postulados de dos filósofos. El punto de vista teleológico o consecutivo o utilitarista, que le podemos llamar, o bentamista, de Peter Singer, que el punto de vista de él es que, digamos que no causar daño, al final, es éticamente lo que se ha de hacer porque de esa forma se alcanza el bien, o por otro lado, los criterios deontológicos de otro autor que es Tom Regan, ¿vale? Que lo que hace es dar derechos a los animales porque tienen una conciencia fenomenológica. Desde el punto de vista deontológico, kantiano, esto es un choque tremendo, porque Kant, como filósofo, lo que dice es que solamente se puede tener derechos si uno tiene una conciencia moral, ¿vale? Y que la dignidad viene por los conceptos, o sea, porque la moral guía cada uno de nuestros actos, ¿no? Entonces, claro, Zamora Bonilla, que es otro filósofo, dice que al final, cuando las filosofías, partiendo de una base clásica, lo que hacen es abrir el círculo de la empatía, lo pueden abrir hasta límites que pueden llegar a dar situaciones paradójicas, ¿no? Como pueden ser los postulados de Singer o los postulados de Regan. Entonces, claro, llega un momento, por ejemplo, que en la ley vemos cosas como que se quiere prohibir el comercio de los animales porque atenta contra su dignidad, atenta contra su dignidad como seres sintientes, ¿vale? Entonces, claro, esa cosificación comercial a la que aluden, por ejemplo, según la ética o moral kantiana, sería imposible. Sería imposible porque tú no puedes cosificar a algo que no tiene una conciencia moral, ¿vale? Kant hablaba de la cosificación cuando se hacía uso de alguien que perdía su conciencia moral, ¿vale? Entonces, claro,
todo el rato cuando se habla de ética, dices, ¿qué ética? Porque si tú tienes un mínimo conocimiento humanista, te das cuenta de que es la ética pues singeriana o reganiana. Pero claro, hay muchísimas otras. Al final, hay tres grandes teorías éticas desde los griegos y en la Ilustración. En la ética aristotélica o ética de las virtudes, la teleología y la deontología. Entonces, claro, a menos que si uno ha estudiado un poco el pensamiento humano, todo el rato cuando se habla de ética, cosificación, pues al final estamos hablando de teorías éticas que, como Kant decía, el imperativo categórico. Es decir, un animal no tiene un imperativo categórico ni ético. Entonces, claro, el problema está en que se nos está imponiendo un código moral directamente que no está en toda la sociedad en este momento. Y ese tiene un gran problema, que es la aceptación. La mayoría de la sociedad, pese a que ese progreso moral al que queremos llegar, los redactores pues piensan que han llegado a esa ética definitiva, por decirlo así, el resto de la sociedad no. Bueno, pues dicho esto, vamos a los problemas reales. Sacrificio cero. ¿Qué hacemos con las especies invasoras? Porque es totalmente imposible controlarlas de forma ética, según la ética kantiana de Reagan o de Peter Singer. ¿Qué hacemos con todas las cotorras? ¿Las ponemos en adopción? No podemos. ¿Qué hacemos con las colonias de gatos? Todos los gatos tienen que estar en una casa. Lo deseable igual sería decir, bueno, vamos a coger, los castramos a todos, les repartimos hogares, pero eso es muy complicado. ¿Qué pasa con las poblaciones de aves? ¿Qué pasa con las poblaciones de reptiles? ¿Qué pasa? No podemos permitir que se pierdan. Hay muchísimos artículos científicos sobre los males que están causando los gatos a la biodiversidad. Muchísimos. Que no lo digo yo, que lo dicen 800 científicos, que lo han firmado, liderados por la Estación de Doñana, que ahora precisamente está haciendo un estudio sobre el impacto de los gatos en fauna. Entonces, José María, pues, perdona, ¿y qué efectos crees que va a tener sobre vuestro sector, sobre el conservacionismo? letal. Letal. ¿Podrías Absolutamente. concretar esquemáticamente algún punto? Sí, bueno, vamos allá. En primer lugar, la cría en cautividad ahora mismo, pese a que, por ejemplo, Marta estaba hablando de que el convenio CITES hay una mínima parte, el convenio CITES lleva muchos años funcionando muy bien en España, con muchísimos criadores registrados. Esos criadores registrados ahora mismo tienen que pasar un montón de pruebas, o sea, tienen que ser inscritos, se les tiene que hacer una inspección. Cada animal que se cría de convenio CITES lleva una documentación y todos esos animales deben de ser marcados. El borrador del proyecto de ley dice que se prohíbe la cría y tenencia de animales protegidos. Lo que es curioso es que el convenio CITES protege a los animales a través de su comercio. Entonces, es una paradoja que la propia protección que le da el comercio haga que sea su prohibición. Entonces, claro, la ley a efectos conservacionistas debería de ser retirada y así lo han pedido todas las sociedades científicas. Los veterinarios en su mayoría también están bastante decepcionados con esto, ¿no? Porque, claro, se prohíbe cría en general, pero, por ejemplo, no se ha aprovechado la ley, por ejemplo, para decir, vamos a regular más bien que no se críen animales, pues, de razas que tengan taras genéticas, pero en cambio vamos a prohibir la tenencia de un montón de animales que en un momento dado pueden ser un reservorio y un arca. Pero es que el problema es que esos animales no es que los vayan a traer, es que el problema es que ya están aquí. El problema es que ya los tiene la gente. Y no estamos hablando de animales que viven como un perro 10, 12, 15 años. Estamos animales que viven 100 años. ¿Qué hacemos con esos animales? No les vamos a permitir cumplir su etograma. Estamos hablando, por ejemplo, por animales de terrario, por decir algo. Un animal de terrario, me puedes decir, ¿está encerrado en una urna? Bueno, perdona, o en un acuario. Sí, pero ¿estamos recreando perfectamente sus condiciones del lugar donde habitan? ¿Tienen estrés? Los animales se reproducen bien. Están funcionando. De hecho, muchos de esos animales, aunque no es el objetivo de la mayoría de la gente que los tiene, pero es un efecto colateral, pueden llegar
a volver a repoblar lugares donde se han perdido. A mí, por ejemplo, me encanta siempre poner un ejemplo, que es el del pez tequila. Como bien sabéis, el gran problema es la pérdida de los hábitats de biodiversidad, ¿no? Y entonces muchas veces desaparecen especies que no tienen un lugar donde volver. Entonces, mientras se restauran esos hábitats, muchas de esas especies permanecen no solamente en centros de cría, sino en hogares particulares. El Zogoneticus tequila era un pez que vivía en una zona de México, en la zona de Jalisco, que se había perdido completamente su hábitat. Pues gracias a un acuariófilo inglés y gracias al Zoo de Chester consiguieron reproducirse suficientes animales como para que el animal volviera a la naturaleza. En Alemania, por ejemplo, existen iniciativas por las cuales los zoos y las sociedades zoológicas llevan programas junto con gente, con aficionados avanzados, para la repoblación de ciertos animales, pues por ejemplo como la salamandra de Pátzcuaro. Con todas estas cosas como el listado positivo, todas estas iniciativas serían totalmente imposibles. En España, por ejemplo, no se importa una sola ave de fuera de la Unión Europea desde 2004, porque se prohibió por la peste aviar. Hombre, lógicamente, claro que hay tráfico, también entran drogas en España. Claro, todos los días, y está prohibido. Y claro que hay desaprensivos, por supuesto. Pero la inmensa mayoría de las aves, se crían en España. España es uno de los primeros productores de aves. No solamente de variedades domésticas mutadas, sino de variedades estrictamente silvestres, que se crían desde hace muchísimos años. Entonces, ¿dónde ponemos el límite? O sea, una limitación impuesta por una moral de cariz reganiano o singeriano, ¿es suficiente como para que nosotros paremos ahora de golpe todas estas iniciativas que en otros países de Europa están funcionando? O sea, desde el punto de vista conservacionista, nosotros vemos que es un gran paso atrás. Muy bien, gracias, José María. Claudia, la visión del comercio minorista. Bueno, a ver, lo primero, gracias, Adolfo, por tu presentación y por informar esta mesa, que creo que es súper necesaria en el sector. Escuchando a mis compañeros, pues bueno, creo que yo tengo otra visión. Luego, por alusiones, pues comentamos también temas que habéis comentado Celia y tú. Pero por intentar responder a tu pregunta, pues ¿cómo va a afectar? Pues va a afectar, con un término que me encanta decir como buena abogada, pues depende. Va a depender de si entra en vigor el actual redactado o si finalmente las administraciones públicas hacen eco de las quejas del sector, que creo que casi todos tenemos reflexiones sobre ello, y se modifica y se hace la ley que corresponde, ¿no? Centrándonos en el actual redactado, ¿no? Realmente, y por intentar concretizarlo, para nosotros hay 6 puntos principales. El primero de todos es realmente... Aquí, obviamente, cada uno tiene su visión. Para nuestro modo de ver, y luego os lo comentaré, creemos que impacta de manera directa en el bienestar animal. Eso es lo primero. En segundo lugar, por la parte que nos corresponde, afecta de manera radical al sector, extinguiendo un sector regularizado que es las tiendas especializadas en la venta de animales. Un sector que lleva muchísimos años funcionando y que son los primeros que han procurado y ocupado cuidar el bienestar animal, antes de que, en cierta manera, se esté poniendo de moda, ¿no? Luego, por otro lado, a nuestro modo de ver, afecta completamente al libre mercado. Y al final, cuando tú intentas restringir el libre mercado, lo único que consigues es llevar a lo que te comentaba mi compañero, ¿no? Que es el mercado negro y el furtivismo. Es lo que vamos a aumentar, sin duda. Por otro lado, aunque Celia tiene otra visión como asociación, a nuestro modo de ver, excluir al sector privado en la intermediación de la adopción realmente para nosotros es ahogar a las entidades protectoras. Luego entramos también en ello. Por otro lado, queda sin regular una venta online, que es donde entran la mayoría de los problemas que existen hoy, en parte de los problemas que existen hoy. Y por último, a nuestro modo de ver también impacta en el vínculo humano-animal, porque al final estas restricciones están limitando ciertas especies en los hogares, que no todo el mundo puede tener un perro y un gato y a veces se nos olvida. Entonces, en resumen, a nuestro modo de ver, afecta directísimamente al sector, tiene un daño irreparable si no lo paramos, afectará a miles de puestos de empleo, que parece que eso se nos olvida, pero somos una economía y un sector fuerte, en pleno crecimiento, por cierto, y sin duda creemos que de verdad es que no va a beneficiar al bienestar animal. Esa es nuestra opinión. Entonces, por terminar, cuando decía depende, pues ojalá
finalmente estas acciones y otras que estamos llevando a cabo todas las personas que queremos este sector y que queremos a los animales, escuchen lo que tenemos que decir y consigamos regular una ley que de verdad regule el sector. Que ahí estamos súper de acuerdo, es muy necesaria una ley marco que regule el sector, pero no de esta manera, sin escuchar al sector especialista. Muy bien. ¿Crees que va a conseguir el objetivo, que ahí creo que todos estamos de acuerdo, en acabar con el abandono animal? Honestamente creo que no. Creo que no, la verdad. Creo que yo creo que es imposible, ¿no? La realidad es, vuelvo a lo de antes, creo que hay que escuchar, comprender, detenerse a entender el sector. No creo, y bueno, yo creo que es algo obvio, no creo que con la prohibición de la venta, por ejemplo, se vaya a conseguir erradicar una actividad así. Creo que está demostrado en un montón de sectores que el prohibir no es la solución es regular de manera correcta. Es regularla. De hecho, tienes la posibilidad de regular a quien puede acercar a los animales a la sociedad y así evitarías el mercado negro. Y en la parte y tampoco lo creemos en la parte de la adopción, porque al final lo que vas a hacer, y así lo dice el anteproyecto, las protectoras están al borde están saturadas. Si privas al sector privado con capacidad de poder ayudar, para nosotros creo que es perjudicial, no vas a acabarlo. La solución no pasa por ahí, pasa, como comentaba Celia, y por eso no quiero generalizar, ¿no? Porque creo que igual que no todas las protectoras son iguales, no todos los comercios especialistas somos iguales. Nosotros trabajamos en la tenencia responsable, esa es la clave, la tenencia, la información, todo basado en el bienestar animal, pero no en la prohibición, no lo vemos así. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Claudia. Ahora, si queréis hacer alguna, por alusiones, comentar algo de lo que se ha dicho. Sí, yo quisiera. Adelante, María. A ver, en primer lugar, bueno, pues comentar al compañero, las aves como las cotorras, de hecho nosotros en la asociación hemos llegado al Tribunal Supremo con el tema de las cotorras, porque hemos denunciado la matanza que se está haciendo en Madrid con las cotorras. Nuestro recurso se basa en estudios científicos que acreditan que se pueden regular de forma ética, que no hay que cargárselas, como se están haciendo en Madrid, a matar a todas las cotorras, porque existen controles éticos y nosotros somos abogados, no somos científicos. Nuestro recurso se basa en informes científicos en los que apoyamos nuestros argumentos jurídicos. Por otro lado, las colonias felinas no son invasoras. Las colonias felinas son totalmente compatibles con la convivencia con las personas. Lo que pasa es que, lo que decía antes, en España la ley se incumple y no pasa nada. Ese es el problema. Ahora mismo tenemos denunciado también el propio ayuntamiento en un municipio de Cataluña ha capturado a todos los gatos de colonias urbanas y los ha soltado en un parque natural. Esto es un delito ecológico brutal. ¿Pero por qué se produce esto? Porque el ayuntamiento mismo, que es el que tiene que controlarlo, en lugar de controlarlo de forma ética con un cerco, una captura, esterilización y retorno, coge y los suelta, y lo hemos denunciado y el juez no ve delito ecológico, no ve delito de abandono, no ve delito de maltrato, no ve nada. Entonces, si eso es un incumplimiento brutal de las normas, del Código Penal y de las normas de la comunidad autónoma. Eso es lo que causa un impacto, el incumplir las normas y que no se castigue y que no se condene. Por otro lado, los animales por supuesto que tienen dignidad. Hemos comentado antes la diferencia entre sentiencia y sensibilidad. Un animal, tú lo dejas abandonado y no solo tiene frío, hambre y sed, tiene miedo, busca a su dueño. Un animal es consciente. Entonces, ese punto de vista tan antropocentrista yo no lo puedo compartir, porque las personas no somos el centro del mundo. De hecho, ellos estaban en el mundo con la visión religiosa, estaban antes que nosotros. Nosotros llegamos al final poniendo aquí orden a todo según nos apetece. Y luego, para terminar, yo entiendo que la venta de animales, lógicamente estoy en contra de la venta de animales, lógicamente, porque considero que favorece, o no favorece, sino que tiene parte de responsabilidad en el tema de abandono, porque se compra a veces de forma, como decía Celia, pues se compra para un regalo, para Navidad, para el niño que se ha antojado del perrito, del gatito, de tal, y luego pues el gatito a la calle y lo pongo en esta colonia y no se nota que es un gato, como hay muchos, o el perrito pues a la perrera. Y luego están las protectoras como están desbordadas. El control de la venta, por supuesto, pero lo que puedan perder
de beneficio económico, es decir, antes de que entrara en vigor el Código Civil el día 5 de enero, los bienes jurídicos que se ponderaban era únicamente el beneficio económico de la persona que comerciaba, porque no había otro bien, no había otro bien jurídico. Pero ahora hay que ponderar el bien jurídico protegido del bienestar animal que nos obliga el Código Civil y el beneficio económico del vendedor. Ahora, claro, ponderando eso, ¿qué prima más? Esa es la cuestión. ¿Qué prima más, el bienestar animal o el beneficio económico? Ahora el bienestar animal está impuesto por ley. Entonces, a mi modo de ver, pues hay que controlar esa venta y no pierde tanto el sector, porque esa pérdida que pierde este sector se reconduce a los criadores, es decir, no sale del mundo de la venta de los animales. Ya, pero María, tú estás hablando, o sea, estás relacionando la venta en el comercio minorista con el abandono, ¿correcto? Bueno, no es que lo relacione directamente, pero sí que muchos de los animales, o algunos, no vamos a decir muchos, algunos de los animales que llegan a las protectoras abandonados... ¿Pero tú crees que ese es el problema realmente? Bueno, entre otros. Porque ¿qué porcentaje de animales en general se venden en tienda? No solo los que acaban en protectoras no son solo responsables... No, te hablo en general. Pues o sea, el origen de los animales de compañía, estamos hablando de mamíferos, perro, gato... Claro, lo que te digo, los que acaban en protectoras no vienen solo de la venta, vienen también de la cría indiscriminada de un señor que lo cría, ahí es donde está el cría con el vecino y ahora reparto 7 perros por allí y ahora 6 acaban en la protectora. Sí, mira, yo te contesto, sale un 13% de perros y un 4,5% de gatos del comercio regulado. De esto se abandona, aquí hay que quitar de lo que se abandona, que dicen que es un 30%, hay que quitar todo lo que se abandona por causas sociales, que no es un abandono, es una cesión, porque es que la familia, pues estamos en crisis, pandemias, tal, y la han de abandonar. Luego hay los que se pierden, los que se escapan. O sea, si vas restando, al final, el perro de raza, y vosotros lo sabéis perfectamente, ¿cuánto dura un perro de raza en la protectora? Bueno, sí, hay detalles, pero te hablo grosso modo. Si es un perro tamaño más pequeño y viene sin problemas, que muchas veces vienen con problemas, tanto físicos como etológicos, durará menos tiempo. Si yo no te estoy hablando del detalle, te estoy hablando grandes números, o sea, a nivel macro. Es que a grandes números, yo, o sea, la conclusión... al tema de la compraventa, te puedo decir cuántas personas, y eso que nosotros recogemos las rozas y las matas, ya no te voy a hablar solo del perro y del gato, que nos han venido con conejos comprados, con hámster preñados, que se han encontrado con la sorpresita y de repente aparecen 9, 10 y dicen, ¿qué hacen? Les decimos, llamar a la persona que os los ha vendido, que no voy a decir ahora cadenas, pero os puedo asegurar que alguna de esas ha salido aquí. Entonces, no, pero es que ya nos dijeron que si venía, o sea, que es una responsabilidad nuestra. A ver, lo que no se puede hacer es vender y luego desentenderse del problema. Bueno, esto se podría regular también. Y desentenderse del problema... Pero al final la pregunta es, ¿tú crees que el problema del abandono viene de la venta? Ahora te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Se podría regular? ¿Es que es necesario regular que una tienda que está vendiendo un animal que muchas veces está preñado o que vende 2 animales sin saber el sexo? Esto lo he vivido yo en el Centro de Atención Animal del Ayuntamiento de Las Rozas. Y nos han llamado familias desesperadas, porque todo lo que es nuestro municipio lo recogemos, pero es que nos llaman de España entera. Entonces, hay muchas cuando fórmulas... llaman a esas tiendas, realmente se desentienden, lo que te quiero decir. Entonces, si realmente todos somos responsables, entiendo, a mi modo de ser, que uno es responsable de lo que está vendiendo y que nos está costando dinero a todos, a las personas que nos gustan más los animales y a las que nos gustan menos, a los que entendemos más a los animales y a los que los entendemos menos, porque realmente el animal abandonado pertenece a la administración pública. Y la administración pública es la que se está haciendo cargo o la que se debe de hacer cargo de esa situación. Por lo tanto, todas aquellas personas, a mi entender, toda la vida he tenido animales adoptados, con o sin raza, adultos, jamás he tenido un cachorro, han venido con problemas, con una educación adecuada y con todas sus necesidades cubiertas, tanto físicas como psicológicas, se adaptan fenomenal a un hogar. Y yo creo que a día de hoy,
con todos los animales que buscan un hogar, yo lo que intentaría es encontrar un hogar a cada uno de ellos. Bien, cuanto menos que la cría esté completamente regulada y que haya una trazabilidad absoluta para saber de dónde viene cada uno de esos cachorros, perro, gato, y desde luego que aquella persona que se ha beneficiado económicamente tenga una solución para este animal más adelante si esa familia no puede tenerlo. Respecto a esto te diré Porque que entonces también tendrán muy en cuenta protocolos de actuación como los que tenemos nosotros, de cuestionarios extensos, de que vengan a trabajar con el animal, que sepan realmente lo que es un animal, Sí, y está un largo claro. etcétera. Pero nosotros a la administración como sector, te hablo del sector Sí. del animal de compañía, hemos propuesto soluciones. Nunca nos han hecho caso. Y es más, les hemos propuesto soluciones secuenciales, es decir, empecemos con animales más fáciles, reptiles, por ejemplo, usando el circuito mayorista. Oídos Yo lo único sordos. Y llevamos Vale. con esas propuestas igual 10 Un años. momentito, que es lo que estaba hablando contigo al principio. Esta ley nacional se parece mucho a la ley de la Comunidad de Madrid. Y aquí sí que puedo decir que por lo menos en el ayuntamiento que nosotros estamos gestionando se ha notado muchísimo. Y ahora, por favor, por alusiones, a ver, en nuestro ayuntamiento de Las Rozas y de Las Matas realizamos el método CER, colonias sanitariamente controladas. Hemos realizado en torno a las 400 colonias y hemos esterilizado gatos en situación de calle en torno a los 1.900. No solo se esterilizan, sino que además se les pone el microchip a nombre del ayuntamiento, se les vacuna, se les desparasita interna y externamente. Se ha encontrado un equilibrio brutal. Muchas de esas colonias ya han desaparecido de forma natural, a la par que se ha ido educando a la población, para que los gatos que tiene, aparte de tener microchip, que no es de la ley del 2016, sino del 90, que en muchos de los casos, muchos de los gatos y perros no tienen microchip, cosa que creo que es más que indispensable desde el punto de vista de un criador serio, que jamás se podría dar ningún animal sin microchip y con los datos actualizados. Y referente al tema que me dices, te puedo decir que si estas colonias se gestionan como se están gestionando en Las Rozas y están alimentadas y están sanitariamente controladas, no va a haber ningún tipo de problema. Distinto es que no se estén tomando medidas en otros lugares de España. Y por eso está esta ley nacional intentando que se controlen correctamente las colonias felinas. Te invito a que vengas a Las Rozas, a Las Matas, a que nos demos unas vueltas por esas colonias, a que veas al número de pájaros estupendos y extraordinarios, porque a nosotros nos gustan todos los animales. Cuando esos animales están esterilizados y están controlados, te puedo asegurar, lo que pasa que hay que conocerlo. Yo hay cosas de las que has dicho que no conozco en directo y no me atrevo a decir nada, pero lo que sí que te puedo decir es que las colonias felinas sanitariamente controladas no es que sea la única solución legal desde el punto de vista del Código Penal, sino, y ética, aparte de que sea ética, es que es la única solución factible, la única. Entonces creo que si la ley nacional lo refleja como lo está reflejando, es dar una solución de verdad. Y aquí sí que te puedo decir que soy una experta en CER. Vale, mirar dos cosas. En primer lugar, yo os hablo desde un punto de vista estrictamente científico de ecólogos, ¿de acuerdo? No nos gusta nada cuando en leyes se hace referencia a palabras como ética. Más que nada, antes os he hecho un resumen de lo que son las teorías éticas, ¿vale? Hay más de una ética, ¿vale? Y la moral de cada uno es privada. Entonces... No, pero Yo te estoy hablando de un resultado en un ayuntamiento, de un resultado real, en Es donde correcto. el veterinario municipal de ese ayuntamiento dice que ha sido completamente efectivo, que ha disminuido muchísimo el tema de los gatos en situación de calle, que se ha educado a la población, que
referente a temas aves y todo lo que tú me estás comentando. Sí, pero es que habéis sido dos intervenciones. Entonces he empezado contestando a la primera. Claro, pero es que... Bueno, pues espera que conteste la primera y seguimos con la segunda. Hablo de resultados. Estáis hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando de dos temas completamente hablando de dos cosas diferentes. En primer lugar, el uso de la palabra ética. Cuando yo os he hecho este resumen de lo que son las diversas éticas, a ver, la ley o vuestras... Bueno, la ley destila ética desde el punto de vista de que os he explicado, por ejemplo, de la teoría deontológica de Tom Regan. No tenemos por qué estar de acuerdo en eso. Entonces, a nosotros el tema científico nos gusta hablarlo en temas científicos. Y ahora vamos al tema de las colonias de gatos y el tema de las cotorras. Hay varias especies de cotorras, no solamente estamos hablando de una. Es cierto que hay algunos informes que dicen que los gorriones son capaces de sobrevivir en zonas donde, o sea, en los intersticios de los nidos de cotorra argentina, pero no es la única especie, también está la cotorra de Kramer. Por proteger a esas cotorras estamos acabando con las poblaciones de murciélagos. Entonces, estamos primando unas especies sobre otras. Una especie que es invasora sobre otra. Sobre esto son muy interesantes los trabajos. Sí, ahora vamos a los... No, pero es que eso no soluciona... No busquemos la solución cuando ya se nos ha ido de las manos. Pero es que esa solución no funciona. Vamos a ver. José María, muy breve, por favor. Muy breve, muy breve. Yo no estoy diciendo que se persiga a los gatos y que se les cause mal. La eliminación tiene que ser gradual. Porque los gatos, aunque estén castrados, no dejan de comer. Sí, pero si esas colonias están alimentadas, te puedo asegurar que el porcentaje, como hablas tú, del pajarito que va a coger... Es que nosotros... A ver, yo ahora mismo, ¿sabes lo que...? Te lo voy a decir muy claro. Ven a Las Rozas y lo ves in situ. Lo ves in situ. O sea, yo te estoy hablando no ni de teorías éticas... No, es que ahora mismo te estoy hablando de resultados. Y yo de papers, te estoy hablando de papers científicos. Es un ejemplo a seguir. Es que os felicito, pero os hablo de papers científicos. ¿Vale? De todas formas, pues Celia, perdona que te interrumpa. Supongo que no es lo mismo una colonia de gatos en Las Rozas que en una isla que hay una fauna autóctona y que hay allí una colonia de gatos que lo extinguen todos. Que sí. Pues entonces, que hay términos. Perdona, Marta. Querías hablar, ¿no? Sí, quiero hablar. Quiero decir varias cosas. A ver, el tema de los listados positivos, concretamente, o sea, no tiene absolutamente ninguna base filosófica ni nada. O sea, es una herramienta muy práctica y que, de hecho, lo que pretende es ser pues, mucho más eficaz de lo que ha demostrado ser cualquiera de los intentos de regulación a través de listados negativos, que es lo único con lo que se ha intentado resolver ahora todos los problemas que se han ido desencadenando precisamente por un comercio de los animales exóticos totalmente incontrolado, ¿no? Que eso es lo que pasa cuando hace pues, varias décadas la gente pues, bueno, se empieza a poner de moda el adquirir todo tipo de especies exóticas no domesticadas como animales de compañía. Entonces, en torno a esto ha habido pues, muy poca legislación y se han ido dando lugar una serie de problemas que estamos sufriendo ahora las consecuencias y todo lo que puede venir. Además, en muy diversas áreas, ¿no? O sea, los animales exóticos, pues evidentemente lo que estamos hablando, ¿no? Si terminan en el medio natural y se asientan allí, pues pueden convertirse en especies exóticas con todos los problemas que se están mencionando aquí y que ya que conocemos. El tema de la conservación, pues muchas de estas especies efectivamente se extraen del medio natural, con el expolio que esto supone para las poblaciones en origen. CITES, pues CITES es lo que es, podríamos hablar días de CITES, pero CITES es una regulación que tiene muchísimas fisuras, que han sido denunciadas internacionalmente, que se han admitido en CITES y tampoco se han encontrado soluciones a día de hoy para CITES. Esto en la parte de medio ambiente. Los animales exóticos, además, son fuentes potenciales de transmisión de enfermedades, pueden suponer, hay especies de animales que son peligrosas para la ciudadanía, para la persona que lo tiene en su casa y su vecino si el animal se escapa. Y evidentemente aquí también pues, está la parte de bienestar animal, que es de la posibilidad de garantizar el bienestar de esos animales cuando están en una casa como animal de compañía. Entonces, el listado positivo, ¿no? La idea, y tal y como está incluido en este anteproyecto de ley,
todo animal, toda especie que se incluye en este listado positivo, previamente el comité científico ha tenido que analizar si esas especies no suponen ningún riesgo en ninguno de estos ámbitos, que, como digo, no se ha logrado subsanar o no se ha logrado frenar con toda la normativa en negativo que se ha intentado poner en práctica y que ha entrado en vigor para intentar solucionar estos problemas. El listado positivo es una herramienta de carácter preventivo y el tema de las especies exóticas invasoras es muy buen ejemplo de por qué no han funcionado hasta ahora los listados negativos. O sea, en España tenemos la ley de patrimonio natural y de la biodiversidad que incluye el catálogo español de especies invasoras y no ha funcionado y tenemos todos estos problemas que se están hablando. Entonces, el listado positivo obviamente no va a poder eliminar un problema que ya está consolidado, que ya está creado y que es muy difícil de solucionar, de erradicar, pero lo que va a hacer es que por lo menos no entren nuevas especies. Esto por un lado. Por otro lado, la parte esta científica que comentaba Chema, evidentemente, bueno, pues hay siempre una parte en todos los sectores que va a estar en contra de lo que sea. Pero bueno, en el caso concreto de los listados positivos, la Federación de Veterinarios de Europa hace ya años que se posicionó públicamente a favor de sistemas basados en listados positivos para regular el comercio y la tenencia de animales de compañía. El Consejo General de Veterinarios, el Consejo General de Colegios Veterinarios de España también se ha adherido a este posicionamiento, con lo cual también hay una gran parte del mundo científico que está a favor de los sistemas basados en listados positivos. Yo creo que el tema es cómo primero, la elaboración concreta que esté basada en parámetros objetivos, en parámetros científicos y que luego, evidentemente, se haga una buena aplicación de los mismos. Sí. Y Marta, súper rápido, en España el decir que un particular no puede tener un primate o un gran felino, Chema, perdóname, pero esto no es así. No está prohibido, perdona. La normativa de policía sanitaria lo que hace es que impide o exige que un primate, o sea, que un movimiento intracomunitario de un primate tenga que ser de un centro Balai a otro, entre Estados miembros. Una vez que tú estás dentro de un Estado miembro, no, está regulado. Y en España, si un primate ha venido de Francia, de un centro Balai a un centro Balai en España, bien, eso ha estado controlado. Dentro de España, ese centro Balai le puede vender un primate a alguien mientras tenga el papel CITES en regla. Y eso está pasando. Y lo de los grandes felinos ya ni te cuento. Nosotros, en la asociación a la que yo represento, a Primadomus, tenemos un centro de rescate precisamente de primates y grandes felinos, y los grandes felinos no vienen del tráfico ilegal y muchos primates tampoco. Tenemos que dejarlo aquí. Si tienes que hacer algo telegráfico, decir algo telegráfico. Es que bueno, la simplemente gente tiene derecho también a no, opinar. nada, simplemente una cosa. La mayoría de los ecólogos, la inmensa mayoría, están en contra. El listado positivo es una acción de lobby financiada en un plan quinquenal por Eurogroup for Animals que comenzó en 2018. Ese plan quinquenal está totalmente, sus acciones de lobby previstas. La Fundación de Veterinarios, la verdad, trabaja bastante con Eurogroup for Animals. Nosotros, desde el punto de vista científico, te invito, por ejemplo, a que repases los trabajos de Dan Chalender y Daniel Natusch en la IUCN, y no estamos de acuerdo en este punto. Bueno, muy bien, José María. Yo también. A ver, si me dejáis como moderador, es que no tenemos tiempo. Ha comentado antes. Vale, la ley nacional, que dices que hay muchos veterinarios, que no han intervenido veterinarios, te puedo decir que por supuesto que han intervenido veterinarios de la Comunidad de Madrid, y te puedo decir aparte que no solo respecto al tema veterinario, sino también respecto a la sanidad y el bienestar humano. A ver, yo como moderador, que soy moderador, aunque de alguna forma soy parte, pero voy a intentar moderar, ¿vale? Me dejáis hacer dos reflexiones. Una, listado positivo. Yo creo que el listado positivo, si lo ponemos en la teoría,
podríamos hasta ponernos de acuerdo. El problema es la práctica, porque con la experiencia que tenemos de otras actuaciones de otros ministerios, como hemos hablado antes, el problema son los comités científicos. O sea, si aquí cualquiera de los que estamos aquí, que tenemos comercio de animales, si nos respetáis la parte que estamos comercializando ahora, excepto los que claramente son un peligro, que eso no los queremos tener nadie, porque nadie quiere hacer daño ni a la naturaleza, ni a los animales, y menos a las personas. Nos pondríamos de acuerdo, y Marta, hemos hablado muchas veces de este tema. El problema es ponerse de acuerdo, porque cuando sale un señor diciendo que vamos a tener los animales que tenían nuestras abuelas, pues ha acabado de hablar del listado positivo. Pues esto es declaraciones públicas. Esto por un lado. Y creo que ahí podríamos estar todos de acuerdo. O sea, es ponernos de acuerdo en un listado positivo razonable. A vosotros nos hablabais, vamos a poner 80 especies de mamíferos. 80, si no nos hacen falta 80. Si es que no vendemos 80 especies de mamíferos. Esto por un lado. Y por otro lado, la siguiente reflexión es, quizás en lugar de tanta normativa que quiera abarcar tantísimo y hacer estas regulaciones tan enormes, deberíamos empezar por aplicar la que ya existe, que no se está cumpliendo prácticamente ninguna. Porque si se identificaran lo que ya es obligatorio identificar, no tendríamos el problema que tenemos y no se aplica ni en un 30%. Exacto. Entonces, bueno, os dejo ahí estas dos reflexiones. Ahí estoy completamente de acuerdo. O sea, referente al tema de... No me voy a ir más lejos que el perro, el gato, el cobaya, el conejo, ¿vale? Me quedo ahí. Muchos de estos animales están sin identificar. Muchos de estos animales particulares que no tienen mínimas nociones ni genéticas, ni de consanguinidad y un largo etcétera, crían con ello. Lo conocemos perfectamente. Perdona, pero lo hemos de dejar aquí. Si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, ahora es el momento. ¿Pasas el micrófono? Yo quería hacer un comentario porque hemos estado hablando de rigor científico y te has centrado mucho en hablar de teorías filosóficas y, sin embargo, los comentarios que has hecho no tenían ningún rigor científico porque estás hablando al lado de una persona que ha sido presidenta del mayor centro de rescate de primates y grandes felinos que colabora con CITES. Entonces, estamos hablando de gente que tiene un conocimiento y a veces nos olvidamos de eso y que aquí estamos rescatando y reubicando animales y teniendo problemas con casos legales de primates y grandes felinos en casas. Entonces, esto es una realidad que hay en España y así como grandes felinos, primates y demás, estamos hablando de wallabies en casas, fénix, zorros y un gran listado de especies. Hay una problemática. Luego, cuando hablamos de especies invasoras, nos olvidamos de comentar que estas especies no han venido aquí a invadirnos. O sea, la cotorra no llegó sola volando. El problema lo hemos generado nosotros, entonces hemos de aprender del error y en vez de actuar siempre a consecuencia, vamos a matar los que ya están. Bueno, es verdad que los que ya están es un problema y se ha de solucionar, pero es que se ha de evitar nuevos problemas y por lo tanto hemos de evaluar muy bien cuál es la raíz de este problema. Y estamos hablando de que el listado positivo no es una prohibición, sino una regulación y que se basa en cosas científicas, entre ellas el problema de la peligrosidad, de la sanidad, del bienestar animal, pero sobre todo para prevenir esto, las especies invasoras. ¿Alguien más? Yo pertenezco al gremio, lógicamente, si no, no estaría aquí, de la venta del comercio de animales. Y me quedo muy sorprendido de ver, me pregunto de dónde sacan los datos. O sea, la ley está, en su prólogo está diciendo que quiere solucionar el abandono y, entre otras cosas, el abandono y la eutanasia en perros saludables, ¿no? Sin justificar. Y aquí va a haber una prohibición de venta y, claro, el deber del gobierno, en este caso, sería estudiar qué consigue, si consigue el objetivo en la prohibición de venta que pone en el prólogo de la ley. O sea, no tiene sentido legislar sin saber qué voy a conseguir.
y ciertas personas que han hablado, que ahora mismo soy malo para los nombres y la pantalla no me llega, el tuyo lo conozco, Adolfo, pero los demás nombres no lo veo. Creo que Celia, por ejemplo, estaba comentando el porcentaje de animales, o sea, en porcentaje no lo conoce, pero piensa que muchos de los animales que están en las protectoras, o la mayoría de ellos, antes has comentado tú que no era que en ningún caso era superior al 13 en estudios anteriores. O sea, la venta no está provocando ni el abandono, ni la venta, ni la eutanasia no justificada. Entonces, ¿qué es lo que estamos solucionando? Más que una pregunta, es una reflexión, porque si tuviera que hacerle pregunta concreta, por ejemplo, ¿de dónde saca el dato? O si más que un dato es una sensación, que en su protectora o en su santuario hay muchos animales que provienen de una tienda del sector del animal de compañía, pues no terminaríamos y sería como un debate. Yo hago la reflexión y, bueno, en la reflexión podéis pensar en todas las manadas de caniche estoy con pedigrí que pueda haber suelta en las cunetas de España, no sé. ¿Qué es lo que estamos solucionando y hacia dónde vamos? Sí, es verdaderamente. Por otra parte, la tienda está muy bien preparada para solucionar el problema de la no identificación, porque ahí sí tendríamos datos reales. O sea, si nos ponemos en el lado del cliente que adquiere y también le pedimos responsabilidad a él, podemos hacer modelos de contrato en los que, aunque la ley ya dice que se identifique, el animal pueda salir identificado. Quien no tenga clínica veterinaria, que no es mi caso, que sí que la tengo y lo puedo sacar identificado y regalarle una consulta y pararme a explicarle que esa es otra. La protectora sí puede pararse a explicar qué es un perro y cómo va a ser su entrada en casa, pero da por hecho que todos los protocolos que ella tiene para explicárselo a un cliente, la tienda no lo tiene. Eso no me parece bien. No me parece justo cuando hace 45 años le dábamos desperdicios de animales a los perros y ya entraron en el caso de mi padre, algunas personas que estábamos enseñándole de verdad cuál es el lugar que hay que darle al perro en casa y cuál es la comida más adecuada. Estábamos vendiendo ucanubas en ese momento cuando comían astillas de hueso de pollo, por Dios. Un poco de respeto también al gremio en ese sentido. Muy bien. En cuanto a... No quiero alargarme, porque esto es interminable, Adolfo. Lo de las manadas de caniche estoy suelta, deberíamos de preguntárnoslo y sobre todo ver dónde está la raíz del problema y pensar que no es la tienda. Ni el Bien, comercio. muchas gracias. Celia, pero súper rápido. Lo que te pido, por favor, es que contestes lo que te ha preguntado. Creo que lo que se está tratando es que esté todo lo más regulado posible, ¿vale? Y que los criadores tengan, al igual que las entidades de protección animal, que tengan sus núcleos zoológicos, que lógicamente paguen todos sus impuestos, que creo que esto es positivo para todos, ¿verdad? Sobre todo para aquellos criadores que lo hacen correctamente. Y en caso de que seamos conocedores de que alguien del sector no lo hace, que no tengan que ser solo las asociaciones protectoras de animales las que lo pongan en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que realicen las denuncias. Y luego, referente a lo que me decías, nosotros que hemos intervenido en varias actuaciones, tanto penales como administrativas, te puedo decir que todos somos conocedores de animales que vienen de países del este, en donde esas madres están de forma permanente pariendo en situaciones tremendas, llegan a nuestro país sin tener el periodo de impronta necesario, sin embargo vienen firmadas las cartillas y como si ya tuvieran puestas las vacunas cuando no tienen la edad pertinente. Entonces me consta que en el sector se conoce quién está realizando estas prácticas y es estupendo que la ley nacional lo que quiera sea regular aquí a nivel nacional, haciendo todo legalmente y que, por supuesto, haya una trazabilidad de cada animal. Referente a si sabéis informar o no, vosotros que lleváis tantos años, yo en protección 13 años, aunque me haya dedicado a otras cosas, por supuesto que sabréis informar. Yo te estoy hablando de una realidad y de cifras de un ayuntamiento que gestionamos.
De todas formas, Celia, a ver, si me permites un comentario, es evidentemente aquí lo que hay que hacer es, igual que estaba diciendo Antonio, que ha evolucionado el mercado, Sí. ha evolucionado desde dar desperdicios a los perros a una comida exquisita, Sí. más ya especializada por raza, pues se puede evolucionar en el otro sentido también. supuesto. Y buscar más la colaboración. Es que aquí lo que falta es un poco eso. Es decir, a ver, tenemos una estructura de 5.500 tiendas en España. ¿Cómo podemos colaborar en el bienestar animal? No empezar a ver quién se lleva el gato por al agua y supuesto. estirar cada uno para Que un lado. ¿no? De verdad que mi idea es la colaboración. Lo que pasa que es muy duro estar en uno de estos centros, ver, por eso os invito de verdad a todos, Sí, ¿sabes lo que pasa, a que Celia? vengáis y Perdona, a que lo veáis in situ. Sí, perdona que te interrumpa, pero claro, un caso es No, del no que es te un caso acuerdas, puntual. pero es que igual hay miles de casos que está funcionando de otra manera. Me acuerdo de Entonces, muchísimos por eso te casos. preguntaba cifras Y concretas. se está basando en la ley nacional, o sea, que es que te quiero decir, se estaba... Sí, Celia, pero uy, no me perdona. contestas. Se está basando- Cifras concretas. Cifras ¿Qué- concretas con cifras, de nuestro ayuntamiento. ¿cuál es el pues problema mira, del comercio? eh, ¿Y qué vamos a solucionar? Pero el comercio se basa también en proteger a la hembra productora, vamos a llamarla, a la madre que está pariendo y Eso no es pariendo y comercio, eso es pariendo. cría. Claro, entonces, pero si esa cría descontrolada, que por ahí vino la ley Lucy de Inglaterra, esa cría que abusando de los partos Pero de esa eso madre no lo hace el tiene comercio. salida a través de diversas vías, yo entiendo, esto es una... Eso va por otra vía. Yo entiendo que la ley trata de controlar eso también. Es Claro, una pero además le dan el apreciación, ¿eh? comercio a los criadores que van a fomentar eso, porque van a intentar pues, criar lo máximo posible. O sea, aquí la reflexión es evaluar en números qué vamos a solucionar prohibiendo la venta animal, dejando temas ya éticos por otro lado. Esta ley no prohíbe, ahora te estoy hablando del animal doméstico, no prohíbe la venta. Lo único que está pidiendo y solicitando, que creo que ya el sector lo tendría que haber empezado a hacer, basándose un poco en la ley de la Comunidad de Madrid, está regulando la cría. Está regulando pero la la venta cría. sí que Tiene lo que está haber prohibiendo. núcleos zoológicos, tiene que haber un bienestar, que entiendo que eso lo queremos todos. Un bienestar para el animal, no solo físico, sino etológico, se tienen que hacer las cosas correctamente. Habláis de un mercado negro, este mercado negro lleva existiendo toda la vida de Dios y parece que ahora nos echamos todos la mano a la cabeza cuando nos encontramos que hay una ley nacional que lo quiere empezar a regular. Sí, pero hay un incremento del 45% durante época de pandemia. Perdona, Claudia. Voy a intentar ser súper rápida, pero solo por todas las alusiones. Creo que esto es un reflejo de lo que estamos viviendo. Creo que somos demasiado generalistas. Creo que vosotros tendréis vuestra verdad, que la mayoría de los especialistas la conocemos porque colaboramos con todos vosotros. Y creo que no se está escuchando al sector. Y esto es un reflejo. O sea, no os molestáis en entender el sector y lo que hace el sector. Y creo que eso es injusto, la verdad, aquí ya que hablamos tanto de ética. De todas maneras, es que, y constantemente solo hablamos de perros y gatos. Vuelvo a insistir, hay más especies, que hay personas que no pueden tener perros y gatos y los estamos privando. Y si los dejamos en criadores, eso va a dejar de existir. Y esa parte se nos olvida. Entonces, creo que tenemos que reflexionar un poco y escuchar, y esto es el reflejo, es muy fácil, la verdad, honestamente, ponerse de ese lado y muy difícil escuchar e intentar comprenderlo. Y creo que deberíamos hacer todos un esfuerzo, porque de verdad, con todos los respetos, igual de animalistas, que es una entidad protectora, que por cierto, colaboramos activamente siempre, igual de animalistas que son las entidades, lo son los especialistas profesionales. Lo son, como en todo, y puedo sacar ejemplos, igual que puedes sacar ejemplos de tiendas, todos podemos equivocarnos, todos podemos mejorar. Ojo, las entidades protectoras también se equivocan, A ver si ahora vamos aquí a parecer que somos los únicos que hacemos las cosas mal. A mí lo que sí que me gustaría es que al menos escucharais. ¿Qué pasa? Que esto es el reflejo de lo que está pasando al otro lado, que lleva siendo especialista de este sector y preocupándose y ocupándose de los animales desde hace muchísimo tiempo, antes de que esto, con todos los respetos, se ponga de moda. Sí, pero se trata, perdón, 10 segundos, Tenemos lo prometo. que acabar ya. Se trata de equipararnos a los países que nos rodean. Lituania, Bélgica, Francia,
Inglaterra, por supuesto, y en la cuna del liberalismo, Estados Unidos, han prohibido la venta en comercio. En Estados Unidos eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es exacto, pero no todos los estados de Estados Unidos. Más de 60 ciudades por eso, por favor, no Unidos. generalicemos, porque es que creo que estamos todo el rato generalizando. O sea, aquí también puedo sacar yo datos de cuánto viene de la venta. O sea, es que creo que tenemos que dejar de generalizar y escuchar un poco las otras versiones. Es muy fácil decir eso. También podemos hablar de Holanda, que tiene 0 casos de abandono y permite la venta. Entonces, por Dios, vamos a poner un poco de cordura. Muy bien, lo tenemos que dejar aquí, que se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a todos. me lo llevo. En 5 minutos empieza la siguiente mesa redonda. O sea que si nos movéis... Sí.